buenas noches y bienvenidos a Discutamos México. Esta noche vamos a platicar sobre la encrucijada dictadura, república, imperio. Vamos a ver cómo entre el último gobierno santanista y la proclamación del Plan de Tuxtepec se resuelven una serie de tensiones que habían marcado la vida política en nuestro país y se crean otras. Me acompañan la doctora Antonia Pizuñer, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Andrés Lira, que es profesor del Colegio de México, y Brian Conaton, que es profesor de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entre 1853 y 1876, nuestro país vive regímenes muy distintos, un gobierno dictatorial, esta rebelión llamada de Ayutla, la creación de la Constitución de 1857, la guerra civil que enfrenta a liberales y a conservadores, el experimento monárquico del imperio de Maximiliano y la restauración de la República, que la historiografía nos ha retratado como este régimen en el que culmina el proyecto liberal. Es esta especie de momento en el que el país es realmente lo que debería de ser, el régimen político es el régimen que debería de ser. Y bueno, lo que a mí me gustaría que platicáramos esta noche es qué tanto cuajan, digamos, los proyectos de los hombres políticos de la época en tres aspectos. Por un lado, qué tanto logra construirse un aparato de gobierno relativamente eficiente. Qué tanto México logra ocupar un lugar sobre el escenario internacional que es relativamente estable y digno, y cómo se resuelve que yo creo que es el problema, quizás si no el absolutamente central, sí el más escandaloso de la época, que es cómo se resuelve el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Y quería empezar preguntándote, Andrés, estos regímenes son regímenes muy distintos y además encontrados, ¿no? Tenemos la dictadura santanista, luego tenemos estos constituyentes del 56 que en muchos aspectos legislan para evitar que regrese un gobierno santanista, el imperio que se supone debería de hacer lo que no han podido hacer todos estos regímenes republicanos durante la primera mitad del siglo XIX, y finalmente la República restaurada, que es cuando se supone, ¿no?, se afianza la Constitución, pero hemos visto que no necesariamente se cumple a la letra de la ley. Regímenes muy, muy distintos. ¿Tú crees que tienen algo en común, que estos hombres buscan algo similar? Desde luego, yo creo que hay mucha agitación en la superficie política, entre los personajes, los actores de los distintos grupos. Hay una gran comunicación entre algunos de ellos, es evidente, pero hay una línea de continuidad que yo creo que debemos destacar, una búsqueda de la modernización del país, una búsqueda de la creación, eso que decías hace un momento, de un aparato de gobierno eficiente, y para lograr eso se dan proyectos encontrados. Eso sí es lo que agita esa superficie política, y si nosotros nos damos cuenta, la dictadura de Santana, de 53, surge pues en un momento de gran escepticismo frente al proyecto republicano federal. La caída de Mariano Arista en enero de 53 es dramática. Él tiene una serie de problemas, de rebeliones, pide facultades al Congreso, el Congreso discute, se las niega. Entonces él hace esa renuncia, donde pronuncia un discurso muy pesimista. Es un país de males orgánicos, dividido como las razas que pueblan el territorio. Es un discurso realmente de un enorme escepticismo, donde va a cuajar, va a tomar la delantera el grupo conservador, que ya se ha definido como tal, encabezado por Lucas Alamán, en un proyecto que no va a ser monárquico, en un proyecto que va a proponer una dictadura modernizante, y cuyo modelo es desde luego el que está surgiendo en Francia, es la Francia de Luis Napoleón. Entonces hay aquí esa búsqueda de un proyecto modernizante que vamos también a ver, está en las constituciones liberales. Yo creo que ahí la pieza central es la representatividad en el Congreso, que queda anulada, y el federalismo.
Esos son los dos cosas que apartan, pero la racionalidad política, la búsqueda de una economía política que funcione, está en todos los proyectos. Muchas gracias. En cuanto a México como actor sobre el escenario internacional, Antonia, ¿qué camino es el que recorre México? ¿Cómo describirías tú su situación al mediar el siglo y después al finalizar la República restaurada? Pues al finalizar, México pues está aislada de las dos grandes potencias que son Inglaterra y Francia, con las que no ha reanudado relaciones y no lo hará hasta entrado el porfiriato. Mientras que a mediados de siglo, en el 56, pues tiene relaciones con todos los países europeos, inclusive en 59 llega Wagner ya como ministro prusiano y tenía relaciones muy normales con Gran Bretaña, con Francia se habían normalizado, había tenido muchos problemas con Francia, con Estados Unidos también, después de la guerra y todo estaban bien las relaciones. Con España a principios del 57 ya rompe, pero hay entre medio pues todos los problemas del país que se está formando, la inestabilidad política, el miedo de los representantes europeos en México de que el país no va a poder realmente cuajar, no se va a poder consolidar, es un país que no cumple con sus obligaciones, básicamente con el pago de la deuda, y tanto es así que tanto el ministro norteamericano John Forsyth en abril de 1857 escribe a Washington diciendo México no va a salir adelante y necesita ser protectorado. Dice, va a ser un protectorado norteamericano o un protectorado europeo, pero solo es evidente que no va a salir. Y claro, él aboga porque sea un protectorado norteamericano, puesto que estamos aquí al lado y es mucho más fácil que España. Y en cambio, la reacción de los ministros europeos es escribir allá, bueno, México va a quedar absorbido por Estados Unidos. Esa sería la gran diferencia. En 76, que es lo que ha pasado, México no ha sido absorbido por Estados Unidos, pero Europa ha comprendido que México está en la esfera de Estados Unidos. Y hay esta decisión consciente del país de aislarse. Es una decisión que en 67 se entiende por dignidad nacional, realmente orgullo nacional después de la intervención armada y pues esta doctrina Juárez, que si quieres luego hablaremos de ella. Entonces es una reacción que se entiende totalmente, no vamos a buscar la amistad con estos países, puesto que ellos han sido los que han roto las relaciones y tienen que ser ellos, ¿no? Entonces esta política que de momento es muy lógica y se entiende porque está a flor de piel, en cambio a la larga va a resultar porque van a quedar aislados desde el punto de vista diplomático, de inversiones, de los países que lo podrían hacer, básicamente Inglaterra y Francia, y en cambio van a quedar mucho más dependientes de Estados Unidos. Entonces tenemos la impresión de que estos hombres que pretenden construir al Estado mexicano se enfrentan a una serie de problemas realmente complicados, tanto hacia el interior como frente al exterior. Pero creo que el problema, digamos, que más llama la atención de la época y que además implica no solo a quienes están pretendiendo construir un aparato de gobierno, sino a una parte importante de la población, es este problema del conflicto de la Iglesia y el Estado, ¿no? En un país que se define a sí mismo como un país católico, ¿no? Desde su nacimiento, podemos decir casi, ¿no? Desde la Guerra de Independencia, que lo que hace a México es su catolicismo. Y que había llevado una relación bien complicada, ¿no? Entre Iglesia y Estado, pero que en 1857 vemos a las dos instituciones enfrentarse de manera abierta. ¿Cómo llegamos a esto? Creo que se llega a eso por vía de lo mucho que comparten, porque creo que no hay un Estado ni hay una iglesia, sino hay un Estado-iglesia, y es una herencia de la monarquía española,
que no se ha resuelto. Como acabas de decir, México con su independencia se declara un Estado católico. Sí. Entonces, en el Estado católico, dos brazos del Estado son el gobierno, por un lado, y la jerarquía eclesiástica por el otro. Y podríamos decir que lo que resume la sensación más prevaleciente en la época de Iglesia es que la Iglesia somos todos. Podemos decir casi, ¿no? Desde la Guerra de Independencia, que lo que hace a México es su catolicismo y que había llevado una relación bien complicada, ¿no? Entre Iglesia y Estado, pero que en 1857 vemos a las dos instituciones enfrentarse de manera abierta. Creo que se llega a eso por vía de lo mucho que comparten, porque creo que no hay un Estado ni hay una iglesia, sino hay un Estado-iglesia. México con su independencia se declara un Estado católico y podríamos decir que lo que resume la sensación más prevaleciente en la época de Iglesia es que la Iglesia somos todos. Si tomemos en cuenta la idea de la reforma eclesiástica, es raro el eclesiástico que diga no a la reforma. Dice, vamos a hacer la reforma nosotros, los eclesiásticos, porque nos corresponde. Y por parte del gobierno dicen, ¿cómo? Si nosotros todos somos católicos y todos estamos comprometidos en esto, ¿cómo no vamos a ingerir, cómo no vamos a incidir en la reforma de la iglesia que nos es propia a todos, ¿no? Entonces, es más la anuencia de muchos puntos como puntos de discrepancia. Sí. Yo aquí señalaría algo que es muy importante y que va a explicar la naturaleza incendiaria de las relaciones políticas. La sociedad mexicana se concibe como iglesia, eso es evidente. La construcción del territorio, de las jurisdicciones, el territorio económico, pues lo ha construido la iglesia a lo largo de mucho tiempo a través de los diezmatorios, las parroquias, comunidades, en fin, es una sociedad que está organizada eclesiásticamente. La organización política está en armonía con esto durante la dominación española, el patronato. Los problemas afloran muy pronto en cuanto una autoridad política se declara no eclesiástica, no necesariamente vinculada a la iglesia, sino en armonía con la iglesia, pero aparte. Y empiezan los problemas cuando el juramento de las constituciones, por ejemplo. Todas las constituciones está el nombre de Dios, la religión católica, apostólica, romana será la religión, la única tolerada, la nación la protegerá con leyes sabias y justas. Sí, pero en el momento en que el Estado dice, como problema hacendario, en algunos estados, Jalisco notablemente, el artículo 7º de la primera Constitución de Jalisco, de noviembre de 24 ya, el Estado determinará los gastos y se hará cargo de ellos, los gastos del culto religioso. Entonces ahí saltan ya chispas, porque la iglesia dice, no, pues nosotros tenemos que administrar el patrimonio de la iglesia. Si no hay patronato en la nación mexicana, esto es un movimiento cismático. Y ese es un primer momento de gran conflicto que se resuelve gracias a que se hace federal la relación con la iglesia, con las autoridades eclesiásticas. Y entonces, por ahí, y se propone siempre un concordato que nunca se firmó, un concordato al que no llegamos, pero que está latente el problema de la falta de concordato y va a ser una de las piezas fundamentales, problemáticas en la reorganización de México. Y vamos a ver personajes perfectamente católicos, perfectamente practicantes, que tienen que enfrentar en su calidad de políticos, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía en este momento? Y eso es un problema de conciencia para muchos mexicanos que va a tener que resolverse en el momento de la plena radicalización. Eso que se llama la guerra de reforma, que sí fue en este sentido una revolución social, ¿no?
una revolución social y una guerra religiosa? Pues los liberales católicos, que eran la mayoría, habían sido educados católicamente, no la veían como una guerra religiosa. Precisamente lo que estaban tratando de señalar es el límite de lo religioso, ¿eh? Y de lo social propiamente, y que en cuanto comunidades temporales o una sociedad temporal, eso quedaba a cargo de autoridades no eclesiásticas, y que la parte sacramental, espiritual, quedaba plenamente en manos de los ministros de lo sagrado, para usar las palabras de William Taylor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la sociedad se ha integrado de tal manera que no se puede separar. No se puede separar tan fácilmente por decreto. Entonces, lo que uno tiene son realidades que van a acumular conflictos hasta que se decida por las armas en la guerra de reforma. Hay que tomar en cuenta que la práctica cotidiana, el estado civil de las personas en cuanto a sociedad funcionando formalmente, se realizaba a través del ritmo sacramental. El bautizo, no había actas, no había registro civil. El matrimonio era un sacramento. La defunción era registrada en los libros parroquiales, y no eran cementerios, eran camposantos. Se tuvieron que hacer cementerios para los extranjeros de la secta protestante, como se decía. Se tuvieron que secularizar muchos espacios para dar cabida a agentes del siglo moderno, sin entrar en conflicto con la Iglesia. En ese contexto, México es un país que está muy globalizado, está en el problema global de la secularización y buscando algo muy interesante, que es la laicización de la sociedad, para evitar precisamente ese elemento conflictivo en la vida cotidiana y en la cotidianidad política. Es que en este punto es que pareciera lógico que llegáramos a la separación de Iglesia-Estado, que si bien no se logró a plenitud en 57, bueno, después en las leyes de reforma. Pero hay una etapa previa y muy inmediatamente previa, que es la propuesta de garantizar como derechos ciudadanos los sacramentos, y de incluso hacer una procuraduría dependiente del Tribunal Superior de Justicia para garantizar que los ciudadanos recibieran esos sacramentos. Y eso es una propuesta que se maneja entre fines de 56 y 57. Sí, que es además una propuesta de los liberales, ¿no? De los liberales que son católicos. Sí, entonces, que nosotros vemos como unos hombres que lo que quieren es secularizar, y punto, digamos, ¿no? Y no. Yo creo que secularizar más que la sociedad, para mi gusto, sería la política. La política tiene que poder fluir, ¿no? Y no puede haber el impedimento de imponer la religiosidad o autoridades eclesiásticas sobre la política. Muy bien. Antonia. Es dramático, son dramáticos los esfuerzos de Comonfort y de Montes, que manda Ezequiel Montes después de que el Papa ha hecho esta encíclica sobre el proyecto de Constitución mexicana, en que realmente anatemiza a los proyectos del constituyente y del propio Comonfort. Entonces no hay dinero para mandar a un delegado, y finalmente se va a Montes, que es el ministro de Justicia y de Asuntos Eclesiásticos, y llega allá y no llega a entrevistarse con Pío IX, porque Pío IX dice, no lo voy a recibir si no cambian la Constitución. En ese momento ya está la Constitución. Y entonces habla con el secretario de Pío IX, y Montes tiene que tomar él la decisión, porque finalmente es cierto, la dificultad de las comunicaciones, lo que tardaba en ir y venir las noticias, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, que hoy en día el mundo de Internet no nos lo imaginamos. Y finalmente Montes dice, pues yo no puedo acceder a eso. Sí. Y entonces, de hecho, a partir de este momento, yo creo que empieza este drama de Comonfort, que va a desembocar bastante en el golpe de Estado. En el golpe de Estado. En el momento crítico del que parte esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando la dictadura de Santana, cómo se está tratando de utilizar lo que se tiene. Entonces, hay esta imagen muy pesimista que lanza Alamán al concluir su historia, ese proyecto autoritario, dictatorial, y está esa carta,
Yo digo que el último libro de Alamán es una suerte de testamento político, es una gran biografía política su historia, una precisión del testamento, que es esa famosa carta del 23 de marzo de 1853 que le lleva Haro y Tamariz, ¿verdad? Antonio Haro y Tamariz a Santana, donde es ya el político desengañado, Lucas Alamán, estadista desengañado. Hay que ver que fue un estadista, fue un hombre que siempre estuvo por la independencia de México. Como secretario de Relaciones exigía el reconocimiento de la independencia como punto de partida para cualquier cosa. Entonces, le dice, vamos a jugar la única carta que tenemos. Es una carta muy mala, pero es la única que podemos poner en la mesa, Santana. Hay que ver la correspondencia de Alamán, el desprecio que le tiene a Santana, cómo lo considera corrupto. Seguramente le dice al duque de Monteleone como administrador de los bienes, ¿verdad? Hay que tener dinero porque regresa Santana y no se mueve si no es con dinero. Pero esa es la carta que tienen, porque Santana es el hombre que dialoga con el ejército, con las fuerzas vivas, dialoga con los comerciantes, es veracruzano, han tenido trato con comerciantes agiotistas, toda esa línea que sí, que está actuando en México, es el hombre que dialoga con los ministros del culto, ¿verdad? Es el hombre que se hizo cargo de moderar en 34 la gran agitación de la primera gran andanada liberal, reformista, ¿no? La de Gómez Farías. Entonces, es este hombre que dice, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero le vamos a leer la cartilla, le vamos a decir qué tiene que hacer. Bueno, se lo pueden decir, pero ¿quién le hacía hacer lo que tenía que hacer a una gente como Santana, que además, y esto es muy importante, es llamado por las distintas fuerzas? Por los liberales. Todos lo llaman. Miguel Lerdo de Tejada dedica su historia de Veracruz, del comercio, a Santana. Eran veracruzanos, eran comerciantes. Entonces, este es el hombre, y Lucas Alamán es muy escéptico, pero dice, vamos a jugar. Son dramáticos los esfuerzos de Comonfort y de Montes. Y entonces, de hecho, a partir de este momento, yo creo que empieza este drama de Comonfort que va a desembocar bastante en el golpe de Estado, creo ya. Es este hombre que dice, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero le vamos a leer la cartilla, le vamos a decir qué tiene que hacer. Bueno, se lo pueden decir, pero ¿quién le hacía hacer lo que tenía que hacer a una gente como Santana, que además, y esto es muy importante, es llamado por las distintas fuerzas? Por los liberales. Todos lo llaman. Este es el hombre, y Lucas Alamán es muy escéptico, pero dice, vamos a jugar. Ahora, en ese ínterin se ha definido un proyecto político muy interesante. Hay que tomar en cuenta que en México había gente muy bien preparada en todos los bandos, y lo dieron muestra de ello en los distintos momentos, que tenían proyectos muy claros, que querían una nación independiente, una nación bien gobernada. Y entonces los conservadores, ya Alamán juega, pues tiene un Lares, a un Teodosio Lares de su lado, ¿verdad? Los otros tienen a los Lerdo de Tejada, ¿verdad? Sebastián Lerdo de Tejada en un jurista. Es decir, esto es Ezequiel Montes, que escribe sobre la constitución política de la Iglesia. Ese es un texto que se publica anónimamente, pero muy moderados. Y se trata de colocar a la Iglesia. Entonces, Alamán dice, la religión católica sí, porque es el único vínculo que une a los mexicanos, mientras que lo demás los está desuniendo. Y esto, una organización como la eclesiástica, ¿verdad?, como los ministros del culto, no lo van a admitir. Decía, nosotros tenemos que administrar nuestros propios recursos, los que hemos administrado. Regresando a el proyecto conservador, que es un proyecto de racionalización administrativa que fracasa. Y luego tenemos esta nueva generación, estos liberales jóvenes que llegan sobre el escenario nacional y que hacen esta constitución de 1857 que, digamos, tiene la particularidad de durar, a diferencia de las demás. 10 años de guerra civil mediante, pero el hecho es que es una constitución que se afianza y que como bandera funciona
hasta por lo menos 1917 y podemos decir que hasta hoy, en tanto que la de 17 es concebida y presentada como una reforma de la de 57. ¿Qué es lo que tiene la Constitución de 57 que la hace, digamos, mejor que las anteriores? Más experiencia, más responsabilidad, más desengaños de los actores políticos, nuevas generaciones, pero hay que tomar en cuenta que en el paso que se da de la revolución de Ayutla contra la dictadura de Santana, ¿verdad? Contra Santana, a la promulgación de la Constitución, hay momentos de gran conflictividad. El plan de Ayutla propone una dictadura liberal para realizar la Constitución, ¿verdad? Y luego eso se remacha a los 10 días, ¿verdad? Con su reforma en Acapulco, cuando asume la jefatura del movimiento Comonfort, ¿no? El coronel Comonfort, que por una casualidad afortunada se encontraba ahí. Pero entonces ellos, mientras el movimiento es armado, se vale la concentración del mando en caudillos. Y Comonfort es un gran negociador, es un gran personaje. Es un hombre de negocios, es un comerciante con educación escolar, un hombre con mucho trato. Él ha estado en trato con el general Juan Álvarez y logra él que sea reconocido el general Álvarez, a quien muchos propietarios de ideología liberal le tenían pánico. Entonces él logra eso hasta el momento final, hasta el triunfo. Claro, se instaura el Congreso, el Congreso de 56, y se empieza a ver cómo en un Congreso en que la mayoría eran moderados, toman la delantera los radicales. Y entonces sí se ven en apuros, y sobre todo han tenido que combatir. Hay que tomar en cuenta pues toda la rebelión que hay en diciembre ya de 55, 56. Comonfort tiene que ir a la ciudad en la que se educó, a sitiarla, a destruirla y a someter un movimiento revolucionario en el cual las autoridades eclesiásticas tienen franca participación. Tienen que secuestrar los bienes de la iglesia. Se promulga, es un documento muy interesante, el Estatuto Orgánico Provisional que elabora la Fragua, otro poblano, liberal moderado, una gente que ha estado muy cerca de las autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas tenían las escuelas y todo. Entonces, ese estatuto es muy interesante desde el punto de vista de conciliación o de intento de el orden con la libertad. Por eso hay que recordar ese magnífico trabajo de don Edmundo Gorman, ese trabajo que se publicó en el centenario del Plan de Ayutla en 1954, Precedentes y sentido de la revolución de Ayutla, donde dice cómo Ayutla en realidad viene a ser una síntesis que se estaba procurando, y esa síntesis tiene que hacerse pues con un acomodo, con una, vamos a decirlo, tiene que haber un choque de placas históricas ahí. Aunque parecería que lo que vemos también se desdibujan estos conciliadores y moderados. Por un lado, Comonfort, como presidente, llega un momento en que no solo no puede, digamos, amarrar los hilos, también es este presidente que tiene que ir a pedir facultades extraordinarias y que finalmente se decide por el golpe de Estado. Y está el caso también, que es muy interesante, de la cuestión religiosa, ¿no? De la postura de los constituyentes, de la mayoría, que la libertad de cultos es una cosa muy bonita y una idea preciosísima, pero no, digamos, va a alimentar la ingobernabilidad. Hay cartas tanto del obispo Barajas de San Luis Potosí como del arzobispado, como de Lázaro de la Garza y Ballesteros del arzobispado de México, que dan a entender muy claramente que estaban en negociación con Comonfort. Pero yo creo que Comonfort y los que lo rodearon no estimaron la fuerza del grupo de puros en el Congreso, y por un lado, como que eso fue produciendo una constitución que, si bien no declaró la separación de iglesia y Estado, pues medio la insinúa.
Y entonces como que había toda una serie de artículos de la Constitución que los obispos veían como muy objetables, ¿no? 13. Entonces, sí, entonces esto provoca, o digamos, una actitud en que, como aludió el doctor Lira hace poco, cuando se llega al juramento de la Constitución, los obispos dicen, jurar, no. Entonces, si juran, están excomulgados, ¿no? Entonces, esto precipita una situación muy difícil. Detrás de eso hay otras cosas. Doy nada más dos para terminar. Manuel Siliceo, cuando se está entablando la incorporación de la ley Lerdo a la Constitución, no tiene ningún problema. Adelante. Pero cuando se trata de la separación iglesia-estado, eso no. Pero por otro lado, Doblado, que va a ser en el gobernador de Guanajuato, que va a ser fundamental para que Juárez puede restablecerse después de la caída de Comonfort como presidente del país, itinerante, ¿verdad? Doblado, que apoya en esa coyuntura a Juárez, había estado confabulando, incluso se había levantado en armas contra Juan Álvarez, porque Juan Álvarez era demasiado radical, ¿no? Entonces, y Juárez, ¿cuándo se vuelve la figura nacional? Bajo el gobierno de Juan Álvarez, con la famosa Ley Juárez. Entonces, es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo y están buscando como la fórmula mágica para que esto marche, y se les va de las manos. Bueno, y ahí volvemos a la cuestión internacional. México necesita, abril del 57, cuando había pasado todo lo de la juramentación, ¿no?, de la Constitución, México necesita que alguien, un protectorado, porque esto no va a salir adelante. Y efectivamente los problemas con España ya detonaron, ya se han roto relaciones. Comonfort manda a otro de sus prohombres, que es la fragua. Se deshace de Montes, se deshace de la fragua, que son sus pilares, junto con Siliceo, pero son mucho más políticos los otros dos, creo yo, políticos y con gran conocimiento jurídico, en fin, y lo manda a España para ver de solucionar, pero en España no hay manera de que acepten a relacionarse con México si México no está dispuesto a pagar todas estas deudas que tenía, ¿no? Y con Inglaterra se rompen también las relaciones durante 2 meses, de septiembre a noviembre del 57. O sea, ¿por qué a última hora Comonfort? Pues ya yo creo que se vio totalmente rebasado por las circunstancias y, bueno, pues como dijo, cortó el Rubicón, sí, y dio el golpe de Estado. Y tenemos este país que cae ya, parecería, ¿no? Con todo lo que me están diciendo, es que la guerra es realmente ya un brinquito. Sí, o sea, ya la situación es una está guerra tan latente, desgastada. digo yo. Sí, es una guerra latente desde la caída de Arista. Y Juárez, ¿cuándo se vuelve la figura nacional? Bajo el gobierno de Juan Álvarez, con la famosa Ley Juárez. Entonces, es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo y están buscando como la fórmula mágica para que esto marche, y se les va de las manos. Pero en España no hay manera de que acepten a relacionarse con México si México no está dispuesto a pagar todas estas deudas que tenía, ¿no? A última hora, Comonfort, pues ya yo creo que se vio totalmente rebasado y dio el golpe de Estado. Y tenemos este país que cae ya, parecería, ¿no? Con todo lo que me están diciendo, es que la guerra es realmente ya un brinquito. Sí, o sea, ya la situación es una está guerra tan latente, desgastada. digo yo. Sí, es una guerra latente desde la caída de Arista. Sí, antes hay momentos muy críticos en los que predomina, pues, la conservación. Pero hay que tomar en cuenta esta constitución eclesiástica de las sociedades hispanoamericanas, ¿no? Entonces, que hacen imposible prescindir de los elementos
que van a ser conflictivos en un siglo de secularización y que la única posibilidad de vivir en paz es un régimen laico. Y entonces tomamos en cuenta algo muy importante. Para darle fuerza pública a un acto político, tiene que ser el juramento. Y el juramento es un acto religioso. Y se jura frente a los evangelios. Entonces, lo que van a hacer después se les va a ocurrir, bueno, ya no vamos a jurar, vamos a protestar cumplir, ¿no? Es una de las cosas. Se tiene que desprender muy lentamente de un bagaje que es el propio, ¿no? Que es muy difícil. Que es muy difícil, y eso sí se hace con el altísimo costo de una guerra civil que sí fue guerra civil porque dividió a las familias, Sí, dividió a la sociedad. Sí, creo que fue guerra civil también porque discutió a fondo y mudó de fondo la constitución misma de la sociedad mexicana, porque desde la perspectiva católico-conservadora, el catolicismo era parte del ADN de la sociedad a tal grado que no se podía remover de ningún ámbito de la vida nacional, mucho menos el político, porque es el más público. En términos de los liberales católicos, era más bien necesario reconstituir a México a partir de normativas jurídicas y de economía política de lo más moderno. Sarko, por ejemplo, siempre está discutiendo cómo nos comparamos con Suecia, con Francia, y va poco a poco concluyendo que ya vamos a la delantera. Para los conservadores no hay que constituir México. México está constituido. Sí. Hay que conservarlo. Sí. Para los liberales hay que hacer que México tenga todos los elementos constitutivos de un país competitivo moderno. Como decía Justo Sierra, sabían legislar, no sabían gobernar. No, y creo que uno de los síntomas, digamos, de lo invivible que era esta situación es que los conservadores que están, ¿no?, absolutamente asumen ese catolicismo genético, como dices, no están dispuestos a ceder en jurisdicción. Exacto. Eso también se ve, ¿no? Es muy interesante que el Estado conservador no está dispuesto a que la Iglesia decida de todo, ¿no? O sea, una cosa que es muy interesante, el tercero de los poderes, la división de poderes o separación de poderes, como dicen en Europa, el legislativo, que es la encarnación de la voluntad popular, ejecutivo, el responsable de la vigencia de esa voluntad popular, y el de aplicar la ley en casos de conflicto, que es el judicial. Bueno, en cuanto se trata de ceder, ahí, por ejemplo, hay que ver el acuerdo que se firma ya finalmente con Roma, el pase a un rescripto del Papa. Le ceden en ciertas cosas, pero en donde hay asomo de jurisdicción, ¿no? Y lo que hace Juárez, la primera ley de reforma, la de noviembre de 55, todavía ya triunfante la ley Juárez, sí. La ley Juárez es muy respetuosa, porque dice, no habrá, en los asuntos civiles no habrá más que un solo fuero, tal, y todos los militares seguirán, bueno, sujetos a sus tribunales, porque es una cosa de disciplina militar. Los eclesiásticos en materia penal seguirán sujetos a sus autoridades y a sus privilegios, pero, eso sí, el fuero eclesiástico en ese caso es voluntario. Si el reo quiere optar por la jurisdicción civil, en materia de la jurisdicción penal ordinaria, puede hacerlo. Y esto lo ve la Iglesia como que le están desfundando, ¿verdad?, el costal de su jurisdicción. Y luego viene la ley de desamortización de 56. Está el Congreso trabajando, en junio se presenta el proyecto de Constitución con un artículo 15, un proyecto de libertad de cultos muy conciliador, porque dice la nación mexicana protegerá el culto católico y cualquiera otro culto que se establezca respetuosamente, con respeto a las leyes. Eso no lo admiten, tiene que ser excluyente. Y lo excluyente es imposible en una sociedad y en un mundo de diversidades. Entonces, eso de identificar mexicano con practicante católico era muy difícil.
Y ahora estas leyes son muy conciliadoras en un principio, pero las que ahora conocemos como las leyes de reforma, las que se empiezan a promulgar en junio de 1859, ya son otra cosa. Este ya es el proyecto puro, que ahora renace, pero ya a fines de la guerra, ¿no? Y como parte de la guerra, es decir, Y como parte de la porque guerra, entonces claro. si han definido los actores, la iglesia, la jerarquía eclesiástica ha apoyado al régimen de Zuluaga, de Miramón, entonces ahí sí ya hay un acto punible contra las autoridades políticas. Y entonces ahí no hay conciliación, ¿verdad? Entonces ya son las leyes de julio de 59 que van precedidas de una exposición muy interesante, un manifiesto. Claro. donde se advierte no podemos tolerar una situación que impide la realización del modo de ser republicano. Ese es, ¿por qué? Porque impiden el intercambio de la diversidad, un juego democrático, que es lo que exige un régimen republicano. Y entonces sí ya es la nacionalización, ya no es la desamortización, ya no es ponerlos en el comercio, no, es apropiación. Y en ese paso, pues ya viene la ley de matrimonios. El matrimonio, en la primera ley de matrimonio, el matrimonio se respetaba como sacramento del cual tenían que dar noticia los ministros del culto a las autoridades. Y aquí sí ya se dice, si no se realiza frente al oficial, a la autoridad política Civil. correspondiente, no, es inexistente. Pero ese ya es el proceso de la radicalización, de la realmente revolución de reforma. Y ahí es donde el caso de Santos Degollado es muy interesante, que como gran general de las fuerzas liberales, pues va a caer justamente en 59 cuando él va a proponer una negociación para terminar la guerra, y la radicalización ya está a tal grado, las leyes de reforma ya vienen, y pues Juárez le va a retirar todo su apoyo a Santos Degollado y lo va a querer someter a un juicio. Ya no hay punto de negociación, la guerra se gana con las armas. No, incluso el manifiesto es un manifiesto que excluye a los clérigos de la comunidad nacional, prácticamente. O sea, son leyes punitivas y el enemigo de la patria, de cierta manera, es el clero. Entonces, y bueno, donde se ve también, yo creo, lo adelantado que estaba el camino es la cuestión del imperio, ¿no? Que muchos conservadores, muchos católicos ven como la llegada de un príncipe católico al gobierno mexicano y que con eso se van a armonizar las relaciones. Y ahí esto tampoco sucede. Yo creo que la idea de separación ya venía. O sea que hay una carta de la Bastida incluso de 54, 5, en donde él ya alude de que como que este binomio iglesia-estado, estado-iglesia no está funcionando, ¿no? Y cuando Pedro Espinosa, como obispo de Guadalajara, es exilado en 61, se va a Estados Unidos y hace un informe al arzobispo García Ballesteros y dice, la iglesia norteamericana ha avanzado en la separación de iglesia-estado mucho más que nosotros, que vamos más bien en retroceso, teniendo unión de iglesia-estado. Entonces ya están dándose las semillas de la separación, incluso al interior de la jerarquía eclesiástica. Pero hay que entender que esto necesita el aval del papado. Y en países de antigua catolicidad, en donde el catolicismo era la única religión, el Papa no estaba dispuesto aún a dar su brazo a torcer. Pero hay una situación en el ambiente internacional, Tona, muy interesante, que es cómo está el problema de la deuda, está la reunión en Londres para la convención de Londres, pero ahí hay también un aspecto conciliador, que es decir, bueno, vendrán las fuerzas, lo que sea, pero hay el intento conciliador y el intento intervencionista se ve que está rebasando porque ya hay otro proyecto político, que es la intervención para el imperio, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de que Juárez nombre a González Echeverría
ministro de Hacienda, que forma parte de una de las casas más, ¿no?, que más han destacado como agiotistas, creo que contesta lo que tú estás diciendo. Él llegará a un arreglo. González Echeverría se entrevista con Saliñí, Saliñí lo manda por un tubo y se entrevista con White antes de aceptar el Ministerio de Hacienda. O sea, sí. Primero, está tratando de amarrar desde antes. Está tratando de amarrar y seguramente ya había amarrado con Prim, que era su sobrino político, desde París. González Echeverría se entrevista con Saliñí, Saliñí lo manda por un tubo y se entrevista con White antes de aceptar el Ministerio de Hacienda. O sea, primero, está tratando de amarrar desde antes. Está tratando de amarrar y seguramente ya había amarrado con Prim, que era su sobrino político, desde París. Precisamente aquí hay un dato muy interesante, Sí. que es, bueno, los grandes agentes en un momento dado, guiados por gente razonable, Sí. pueden llegar a un Llegar a un acuerdo y acuerdo. ponerse los instrumentos de una negociación. Sí. Pero también hay el elemento interno, es decir, se buscaba ya un imperio, estaba ya Luis Napoleón como emperador de Claro. los franceses, que tiene un proyecto compartido por buena parte de los mexicanos, es decir, muchos liberales moderados van haciéndose conservadores, o algunos ni siquiera se van haciendo conservadores, siguen siendo muy liberales. Los del día siguiente. Pero quieren un gobierno estable, y es el desengaño frente a la democracia. Dice, si la titularidad de la autoridad, si la autoridad va a ser objeto de rebatinga en disputas, vamos a traer un príncipe inobjetable, y está el proyecto del imperio avalado por muchísimos mexicanos. Bueno, ahora es un proyecto que fracasa y 67 marca, ¿no?, este triunfo del proyecto liberal, triunfo absoluto, y se instala, ¿no?, esta república restaurada, que uno se pregunta por qué habría que restaurarla si ha estado vigente siempre, no había ¿no? dejado Si Juárez estaba ahí con la defensa de la soberanía y de la Constitución. Entonces, bueno, en esta república restaurada, ¿cómo se baja lo que ha sido una bandera de combate? ¿Cómo se traduce lo que ha sido una ideología de combate a instituciones, a formas de gobernar, a formas de convivencia en el caso de la Iglesia y el Estado? Yo creo que con esto podríamos concluir. La Constitución como bandera de combate opera muy bien porque no está vigente. Claro. Juárez gobierna con facultades extraordinarias, se las puede dar. Y cuando Juárez regresa a México, a la Ciudad de México, ¿verdad? Al mes siguiente, en agosto, convoca elecciones porque él sabe que se ha perpetuado en el poder de manera ilegal, ¿no? Entonces, vamos a asumir la legalidad constitucional, pero también en el mismo acto, y vamos a hacer una consulta sobre si el actual Congreso puede ocuparse de la reforma de la Constitución, porque sabía que meterse en el proyecto de un Congreso constituyente era otra vez abrir la caja de Pandora. Se sabe que Juárez, cuando muere en julio de 72, ¿verdad?, el día anterior, las últimas cuestiones que trató con sus ministros fueron la continuación del camino de fierro a Veracruz, del ferrocarril, y la reforma de la Constitución, porque urgía hacerla operante en tiempos de paz. Como dice don Daniel Cosío Villegas, convertir la Constitución de bandera de combate en manto protector, ¿no? Qué bonito. Y sobre el escenario internacional, los factores que le dan forma a la política exterior mexicana después de 67. Bueno, de momento
la política se basa en esta doctrina Juárez, de la que ya hablé, que en el fondo es una doctrina Terán, es de Jesús Terán el que la formula mientras está en Europa, tratando de convencer que hay que apoyar al gobierno constitucional, como le llama él. Se queda realmente pasmado de la ignorancia que hay en Europa sobre lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, de momento, esta doctrina Juárez, que como dije al principio es una doctrina que se entiende, a la larga se está convirtiendo en una camisa de fuerza y la van a tener que romper justamente Porfirio Díaz y Manuel González y básicamente Emilio Velasco, que es el que mandan y que me llama mucho la atención porque era un lerdista convencido. Emilio Velasco desde el siglo XIX había defendido la elección de Lerdo contra Juárez. Entonces México se vuelve a relacionar con Estados Unidos, desde luego no había habido ruptura, con dos nuevos países que son el Reino de Italia y la Confederación Alemana, que luego se convierte en el Imperio Alemán, y con España, porque España ha dado un cambio radical que es la Revolución del 68, cuyo jefe máximo es el general Prim, que tantas relaciones había tenido en México a través de González Echeverría con el gobierno juarista. Pero las relaciones con las dos potencias, que son Francia y con Inglaterra, no se han logrado, porque Inglaterra está muy ofendida, porque finalmente había sido la que menos había realmente respaldado esta intervención, había tardado mucho en reconocer a Maximiliano, se siente muy ofendida y no está dispuesta a dar el primer paso. La Francia de la Tercera República está en un momento dado queriendo relacionarse de nuevo, pero Lerdo le pide que sean ellos y de nuevo también el orgullo francés lo evita y finalmente en 76 nos encontramos con un México pues aislado realmente de Europa y una Europa ya saben que México ha quedado en la órbita de Estados Unidos, eso es internacionalmente. Gracias. Brian, esta nueva construcción, digamos, esta nueva base para la relación Iglesia-Estado, ¿qué abre oportunidades, estructura de manera distinta la manera de ser católico, de que los clérigos ejerzan su ministerio o...? Sí, yo creo que en principio sí abre nuevas posibilidades, pero desde la perspectiva de ciertos grupos en la iglesia cierra otras, ¿no? ¿Dónde abre? Desde 63, los obispos exilados de la Guerra de Reforma en Roma, pues crean toda una serie de nuevos obispados mexicanos. Entonces empiezan a disfrutar de esta libertad de que habló Pedro Espinosa, el obispo de Guadalajara. Si hay separación de iglesia-estado, hacemos lo que conviene a la iglesia porque representamos a esa iglesia. Entonces empiezan a crear obispados de que se habían hablado durante medio siglo, pero ellos lo hacen de un plumazo y con el respaldo del papado en 63, ¿no? Y luego otro dato, en la reglamentación que viene en 75, después de la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, se prohíbe que anden en público los sacerdotes con sus trajes especiales, etc. O sea que como que ciertos símbolos de la presencia pública católica ya no se permiten, ¿no? Y otras cosas, las leyes de reforma pues van a implicar que van a estatuir que hasta los templos pertenecen al gobierno, ¿no? Entonces, digamos, hay ciertas cosas que se pierden, pero pues no falta quien diga que la iglesia ganó más de lo que perdió. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar quizás con una reflexión sobre lo que nos deja y lo que se pierde en estas épocas de cambios tan turbulentos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace mexicano a un mexicano? ¿Cómo se pensaban antes de la guerra de reforma y qué es cómo se piensan después?
Los relatos sobre la identidad nacional se construyen de arriba hacia abajo, es decir, son absolutamente verticales. Uno no es genéticamente mexicano. Mi pregunta sería, si estos procesos están tan encapsulados en grupos tan minoritarios, sí tenemos una guerra civil que involucra una parte importante de la población. El gran problema es en qué medida una guerra, y especialmente una guerra civil, puede ser regeneradora. Hay que recordar, ¿no?, la toma de Miguel Hidalgo y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato.